Buenas, nosotros somos el grupo número 12, conformado por Sheila Ceballos, Adalisa Peña, Eduardo Medrano y Gabriela Báez. Estaremos hablando sobre el tejido nervioso eh, y su funcionamiento y estructura. ¿Ya? Ok, mi nombre es Sheila Ceballos y yo voy a estar dando la introducción al tema. Antes de hablar del tejido nervioso, primero debemos de descifrar qué es el sistema nervioso. El sistema nervioso es aquel que permite que el cuerpo responda a los cambios continuos de su medio externo e interno. Tenemos que desde un modo anatómico, este se puede dividir en dos, que es el central y el periférico. El central es aquel que está compuesto por el encéfalo y la médula espinal, y el periférico está compuesto por los nervios craneales, espinales y periféricos. Desde un punto de vista funcional, el sistema nervioso se divide en somático y autónomo. El somático, este es el que se enfoca en las partes somáticas del cuerpo, y el autónomo, que están compuestas por el sistema nervioso central y el periférico. Ahora, si hablamos de su composición, estos están compuestos por neuronas y células de sostén. Básicamente, la neurona es la unidad funcional del sistema nervioso. Esta está compuesta por el soma, que tiene un núcleo y varias evaginaciones de longitud variable. Las neuronas están especializadas para recibir estímulos desde otras células desde otras células y para conducir impulsos eléctricos hacia otras partes del sistema a través de sus evaginaciones. Estas están ordenadas en forma de cadenas. Imagínense como cuando usted juega con el juego ya, que o sea, son como en forma de X, así mismo. Están ordenadas en forma de cadena, su conexión va una con otra, catalogada como sinapsis. Y las células de sostén son células no conductoras colocadas cerca de las neuronas. Estas se denominan como gliales o glia. Las células de sostén son la sostén de los ganglios que hay en la pared del tubo digestivo y se denominan células gliales entéricas. En dos puntos de composición del tejido nervioso tenemos que el tejido nervioso permite una rápida respuesta a los estímulos externos y que la parte autónoma del sistema nervioso regula la función de los órganos internos. La información transportada por las neuronas autónomas incluyen el músculo liso, las células de conducción cardíaca y el epitelio glandular. La neurona, ahora hablamos de la neurona. Tenemos sus tipos de neurona, pero primero debemos de saber qué es la neurona. La neurona es la unidad estructural y funcional del sistema nervioso, con sus tres tipos que son sensitivas, motoras e interneuronas. Las neuronas sensitivas, estas son las que transmiten impulsos desde los receptores hacia el sistema nervioso central, poseyendo, por así decirlo, las fibras adherentes asomáticas. Eso transmite sensaciones de dolor y fibras aferentes biselares que transmiten impulsos de dolor y otras sensaciones desde los órganos internos del cuerpo. También las neuronas motoras, que estas transmiten en los impulsos desde el sistema central y los ganglios hasta las células efectoras. En las células eferentes somáticas envían impulsos voluntarios al sistema osteomuscular. Y por último tenemos las interneuronas, que estas forman una red de comunicación y de integración entre las neuronas sensitivas y motoras. Ahora hablemos de los componentes funcionales de la neurona. Tenemos el soma, el axón y las dendritas. El soma, contiene el núcleo y organulos que mantienen la célula.
el axón, que eso es el que transmite los impulsos de la célula desde la sinapsis y establece un contacto con otra neurona o con una célula efectora. Y las dendritas, que estas son evaginaciones también, pero más cortas, que transmiten un impulso desde la periferia. Las neuronas se pueden clasificar según su cantidad de evaginaciones que se extiende desde el soma. Desde un punto de vista anatómico, las neuronas pueden caracterizarse de la siguiente manera: multipolares, bipolares y pseudounipolares. Las multipolares son las que tienen un axón y dos o más dendritas. Las bipolares, que son las que tienen un axón y una sola dendrita. Y las pseudounipolares son las que tienen una sola prolongación, el axón, que se divide cerca del soma en dos ramas axónicas largas. Ahora tocaremos los componentes funcionales de la célula, pero de una manera más detallada. El soma neural, tiene las características de las células sintetizadoras de proteínas, o sea, que en el soma se sintetizan las proteínas. Esta es la región dilatada de la neurona, que contiene un núcleo eusocromático considerablemente grande, con un nucleolo y un citoplasma perinuclear circundante. En esta se encuentra bastante retículo endoplasmático, tanto rugoso como ribosomas libres. Ok, ahora hablemos un poquito de la sinapsis. Ahora hablemos un poquito de la sinapsis, que estas son uniones especializadas entre la neurona que facilitan la transmisión de impulsos desde una neurona a otra. Bien, mi nombre es Adalisa Peña. Yo estaré dando continuidad a lo que ya mi compañera estuvo abordando. A mí me corresponden los siguientes sistemas, que son el sistema de transporte axonal, las células de sostén de lo que es el sistema nervioso. Entre ellos podemos ver la glía, la célula de Schwann, la vaina de mielina. También estaré hablando cómo se forma lo que es la vaina de mielina, la mielinización, cuáles enfermedades se producen a base de esta, la neuroregulina, también las células satélites, también la microglía, lo que son las células espendimarias. Y por último, estaré hablando de la conducción de impulso. Bien. Para empezar el tema, vamos a hablar de lo que es el sistema de transporte axonal. Yo estaré explicando un poquito sobre lo que es este. El sistema de transporte axonal. Las sustancias necesarias en el axón y las dendritas se van a sintetizar en el soma neural y deben ser transportadas hasta estos sitios. La mayor parte de la neurona posee vaginaciones axonales y dendríticas elaboradas. Esto se debe a que la actividad sintética de la neurona está concentrada en el soma neural. Para transportar material neosintetizado hacia las vaginaciones, se necesita el transporte axonal. Este transporte es un mecanismo bidireccional y sirve como una forma de comunicación intercelular. ¿Por qué? Porque transporta moléculas e información a lo largo de los microtúbulos y de los filamentos intermedios desde la terminal axonal hacia lo que es el soma neural y desde allí hasta la terminal axonal. El transporte axonal se describe de la siguiente manera. Transporte axonal anterógrada,
y transporte axonal retrógrado. Estos son los dos fundamentales, pero también existen lo que es un transporte axonal rápido y un transporte axonal más lento, que más adelante estaré hablando de esto. Bueno, vamos a hablar del transporte anterógrado. Este es el que lleva material desde el soma neural hacia la periferia. La sinexis, una proteína motora asociada con microtúbulos que utiliza ATP, participa en lo que es este mecanismo. En el transporte retrógrado, este es el que lleva material desde la terminal axonal y las dendritas hasta el soma neuronal. Este transporte es mediado por la proteína motora asociada con los microtúbulos, que se llama la dineína. Los sistemas de transporte también pueden distinguirse según la velocidad de desplazamiento. Vamos a ver en la siguiente imagen. Vamos a ver aquí, donde están el sistema de transporte lento y el sistema de transporte rápido. Empezando con esto, vamos a ver un sistema de transporte lento. Este es el que lleva sustancia desde los somas hacia el botón terminal a una velocidad de 0.2 milímetros a 4 milímetros. Esto es solo por día. Es un solo sistema de transporte anterógrado. Los elementos estructurales como las moléculas de tubulina, precursores de los microtúbulos, la molécula de actina y las proteínas que forman neurofilamentos, estos son transportados desde lo que es el soma neural por el sistema de transporte lento. También son las proteínas de matriz citoplasmática como la actina, la calmodulina y varias enzimas metabólicas. Bien, el sistema de transporte rápido es el que transporta sustancias en ambas direcciones a una velocidad de lo que es 20 milímetros a 400 milímetros por día. Por consiguiente, es un sistema de transporte que abarca tanto el anterógrado como el retrógrado. El sistema de transporte anterógrado rápido es el que lleva hacia la terminal axonal diferentes orgánulos limitados por membrana. Dentro de ellos se encuentra lo que es el retículo endoplasmático rugoso, vesículas sinápticas y las mitocondrias. Y materiales de bajo peso molecular. También el sistema de transporte retrógrado rápido, este es el que envía hacia el soma neural muchos de los mismos materiales, así como proteínas y otras moléculas que sufrieron endocitosis en la terminal axonal. El transporte rápido en cualquier dirección necesita lo que es el ATP, que es consumido por las proteínas motoras asociadas a microtúbulos y depende de la disposición. Y depende de la disposición del microtúbulo que se extiende desde el soma neural hasta la terminación axonal. El transporte retrógrado es el mecanismo seguido por las toxinas y los virus que entran en el sistema nervioso central por las terminaciones nerviosas. En la actualidad, se puede decir que se utiliza el transporte retrógrado de enzimas exógenas, como la peroxidasa de rábano y de trazadores radiomarcados, o también inmunomarcados para rastrear las vías nerviosas y para identificar los somas neurales. Bien. El transporte dendrítico parece tener las mismas características y funciones que cumplen en las dendritas y serían las mismas que las del transporte axonal en el axón. Ok, terminando con esta parte, hablaremos de las células de sostén
del sistema nervioso. Vamos a cambiar de imagen. Para empezar, estaremos hablando de lo que es la glía. En el sistema nervioso periférico, las células de sostén se denominan glía periférica. Y en el sistema nervioso central reciben el nombre de glía central. La glía periférica comprende las células de Schwann, las células satélites y una gran variedad de otras células con orgánulos y tejidos específicos. Los ejemplos de estos últimos son la glía terminal, que también se le puede llamar teloglía, asociada con una placa terminal motora. La glía entérica asociada con los ganglios ubicados en la pared de lo que es el tubo digestivo y las células de Müller en la retina. Bien, ahora estaremos hablando de las células de Schwann y la vaina de mielina. En el sistema nervioso periférico, las células de Schwann producen la vaina de mielina. Su función principal de las células de Schwann es como ser un sostén de fibras celulares nerviosas mielínicas y amielínicas. Las células de Schwann se desarrollan a partir de las células de la cresta neural y se vienen diferenciando mediante la expresión del factor de transición SOX10. En el sistema nervioso periférico, las células de Schwann producen una capa con lípidos abundantes denominados vaina de mielina, que esta viene rodeando los axones. La vaina de mielina lo que hace es que se aísle en el axón del compartimento extracelular circundante del endoneuro. Su presencia lo que va a hacer es que asegura la conducción rápida de los impulsos nerviosos. El cono axónico y las arborizaciones terminales donde el axón establece sinapsis con sus células diana. Esto no está cubierto por mielina. Las fibras amielínicas también están envueltas y nutridas por el citoplasma de la célula de Schwann. Además, las células de Schwann colaboran con la limpieza de los dendritos del sistema nervioso periférico y también van a servir para guiar la reproliferación de axones del sistema nervioso periférico. La mielinización comienza cuando una célula de Schwann rodea el axón y su membrana celular se polariza. Durante la formación de la vaina de mielina, también llamado este proceso mielinización, el axón inicialmente se ubica en el surco de la superficie de Schwann. Bien. Después que pasa un segmento axonal de 0.08 milímetros a 0.1 milímetros, este va a quedar envuelto dentro de cada célula de Schwann ubicado a lo largo de este axón. La superficie de la célula de Schwann lo que hace es que se polariza en los dominios de la membrana con funciones distintas. Un dominio correspondiente a la parte de la membrana de la célula de Schwann que está expuesta al medio externo o al endoneuro, la membrana plasmática abaxonal. El otro dominio lo que hace es que consiste en la membrana plasmática adoxonal o perioxonal que está en contacto directo con lo que es el axón. Cuando el axón queda completamente envuelto por la membrana de la célula de Schwann, se crea el tercer dominio, que es el mexaxón. Este tercer dominio es una membrana doble que conecta membranas abaxonal sí, y adaxonal. Y envuelve el espacio extracelular angosto. Vamos a ver si se puede percibir en esta parte. Sí, aquí estamos viendo una imagen donde
se nos presenta un proceso de mielinización nerviosa. Aquí vemos lo que es la célula de Schwann, el núcleo de la célula de Schwann, el citoplasma, el axón, las neurofibras y las mitocondrias. También se ve el proceso en la primera parte, es donde la envoltura de la célula de Schwann empieza a hacer su trabajo. Luego se pasa a lo que es la rotación de la vaina de mielina o de la célula de Schwann y luego se forma la mielina. Bien. La vaina de mielina se forma a partir de las capas compactas del mesaxón de las células de Schwann, enrolladas en forma concéntrica alrededor del axón, como se puede visualizar en la imagen. La formación de la vaina de mielina, si vemos en la imagen inicial, la voy a retroceder aquí. Si nos percatamos en esta imagen, esto se inicia cuando el mesaxón de la célula de Schwann rodea el axón. Una extensión laminar del mesaxón se enrolla. Entonces, lo que pasa es que alrededor del axón, con un movimiento de espiral, las primeras pocas capas o láminas de la espiral no están dispuestas en forma compacta, es decir, parte del citoplasma que de las primeras pocas capas concéntricas. El MIT revela la presencia de una brecha de 12 nanómetros a 14 nanómetros entre los hueles externas extracelulares y el citoplasma de la célula de Schwann, que separa las hojuelas internas citoplasmáticas. A medida que el enrollamiento va progresando, el citoplasma es extraído entre la membrana de las capas concéntricas de la célula de Schwann. Bien. A continuación vamos a estar viendo una imagen de lo que es una neurona, y su composición. Vamos a ver. Bien, aquí vemos una neurona y sus componentes. Ahí vemos la mitocondria, dendritas, el axón, la terminal sináptica, lo que es la sinapsis, y de lo que estábamos hablando anteriormente, las células de Schwann, que son las partecitas moradas, la vaina de mielina, el centro vendría siendo el núcleo, entre otras cosas. Seguimos continuando con el tema. Estaremos citando lo que es algunas correlaciones clínicas de la desmielinización. ¿Qué es la desmielinización? Esta se caracteriza por una lección preferencial de la vaina de mielina. Los síntomas clínicos de estas enfermedades están relacionadas con la disminución o la pérdida de la capacidad de transmitir impulsos eléctricos a lo largo de las fibras nerviosas. Varias enfermedades autoinmunitarias afectan lo que es la vaina de mielina. Dentro de estas tenemos dos, que es el síndrome de Guillain-Barré, no sé si es así que se pronuncia, y también la esclerosis múltiple. El síndrome de Guillain-Barré, también conocido por otro nombre que es bastante complejo, es una de las enfermedades graves más comunes del sistema nervioso periférico. El examen microscópico de las fibras nerviosas obtenidas de pacientes afectados con esta enfermedad muestran una gran acumulación de linfocitos, macrófagos y plasmocitos alrededor de las fibras nerviosas, dentro de los fascículos nerviosos. Grandes segmentos de la vaina de mielina están dañados, lo cual deja los axones expuestos a la matriz extracelular.
Estos hallazgos son consistentes con la respuesta inmunitaria mediada por los linfocitos C dirigida contra la mielina, la que causa su destrucción y hace más lenta la conducción nerviosa o la bloquea. Estos pacientes reciben síntomas de parálisis de músculos ascendentes, falta de coordinación muscular y pérdida de la sensibilidad cutánea. La esclerosis múltiple, esta es una enfermedad que ataca la mielina del sistema nervioso central. También se caracteriza por un daño preferencial de la mielina, la que separa del axón y finalmente se destruye. Esta enfermedad puede presentar síntomas como la fatiga, el deterioro cognitivo, la depresión, la ansiedad, muchísimos otros síntomas que, como se ve en la diapositiva, están bien desarrollados. Ok, ahora vamos a estar hablando, pasando a otro tema, que son las células de Schwann. Alrededor de las células de Schwann se encuentra la lámina basal o externa, la posición del mexazón de la última capa sobre sí mismo. A medida que se cierra el anillo de la espiral, produce un mexazón externo. El espacio intercelular estrecho contiguo a la lámina externa. Internamente, respecto a las capas concéntricas de la vaina de mielina en formación, hay un collarete interno del citoplasma de la célula de Schwann rodeado por la membrana plasmática adapsonal. El espacio intercelular estrecho entre la membrana del mexazón lo que hace es que se comunica con la membrana plasmática adapsonal para producir lo que es el mexazón interno. Vamos a ver la primera imagen que teníamos aquí. Miren, una vez que el mexazón se espiraliza sobre sí mismo, la brecha de 12 nanómetros a 14 nanómetros lo que hace es que desaparecen y las membranas forman una vaina de mielina compacta. La compactación de la vaina de mielina coincide con la expresión de proteínas transmembranas específicas de mielina, como la proteína 0, la proteína periférica de la mielina de 22 kilodalton y la proteína básica de la mielina. Las hojuelas internas de la membrana plasmática lo que hacen es que se acercan mucho como consecuencia de los dominios citoplasmáticos con carga positiva de la PO y la MBP. Con el MIT, estas hojuelas externas están bien alineadas, son electrodensas y aparecen en la forma de las llamadas líneas densas mayores de la mielina. Esto lo podemos apreciar en la imagen. Las láminas concéntricas densas alternas con las líneas interperiódicas un poco menos densas que están formadas por hojuelas externas de la membrana muy juntas pero no fusionadas. El espacio de 2,5 nanómetros corresponde a un espacio extracelular restante que contiene dominios extracelulares de la proteína PO. ¿Qué es la proteína PO? Es una molécula de adhesión celular de 30 kilodalton que se expresa dentro de la membrana plasmática mesaxonal durante la mielinización. Bien. Ay, perdón. El espesor de la vaina de mielina producida en la mielinización está determinado por el diámetro del axón y no por las células de Schwann. La mielinización es un ejemplo de comunicación intercelular, en la cual el axón lo que hace es que interactúa con las células de Schwann. Bien. Ahora estaremos hablando de... Vamos a cambiar la imagen. De la neuroregulina. Esta es una proteína transmembrana que se expresa en el axolema, membrana celular del axón. El nódulo de Rambier es la unión entre dos células de Schwann adyacentes.
La vaina de mielina está segmentada porque forman numerosas células de Schwann dispuestas en forma secuencial a lo largo del axón. La unión donde se encuentran las células de Schwann adyacente carece de mielina. Este sitio recibe el nombre de nódulo de Rambier. Por lo tanto, lo que es la mielina que se encuentra entre los nódulos de Rambier secuenciales se denomina segmento internodal. El nódulo de Rambier constituye una región donde el impulso eléctrico se regenera para la propagación de alta velocidad de axón. La mayor densidad de los conductos de Na positivo activados por el voltaje del sistema nervioso ocurre en el nódulo de Rambier. Su expresión está regulada por interacciones con el citoplasma perinodal de las células de Schwann. Vamos a analizar lo que es la siguiente imagen. La mielina está compuesta aproximadamente por un 80% de lípidos. Esto debido a que conforme que se va enrollando la membrana de la célula de Schwann alrededor del axón, el citoplasma de la célula de Schwann, como ya se comentó, lo que va a hacer que se extrae entre las capas opuestas de la membrana plasmática. No obstante, en la fotomicrografía electrónica es normal que se vean pequeñas cantidades de citoplasma en varios sitios, como podemos analizar en la imagen. El collarete interno del citoplasma de la célula de Schwann entre lo que es el axón y la mielina, las incisuras de Schirmer-Lantermann, pequeños islotes dentro de láminas de mielina sucesiva, el citoplasma perinodal en el nódulo de Rambier y el collarete externo del citoplasma perinuclear alrededor de la mielina. Bien. Lo que estuve explicando del collarete interno del citoplasma es básicamente esta imagen. Aquí vemos la parte de morado más clara, es el collarete, vemos dentro está el axón, el citoplasma perinodal de la célula de Schwann, también el nódulo de Rambier, aquí lo vemos, el núcleo de la célula de Schwann, la mielina, entre otras cosas. Estas regiones del citoplasma corresponden a lo que los microscopistas ópticos identifican como la vaina de Schwann. Si se desarrolla imaginariamente la prolongación de la célula de Schwann, como se muestra en la imagen siguiente, vamos a ver. En esta imagen podría apreciarse su extensión total y se comprobaría que el collarete citoplasmático externo está en continuidad con el soma celular a través de lo que son las incesuras de las Schirmer-Lantermann y del citoplasma perinodal. El citoplasma de las incisuras contiene lisosomas y a veces mitocondrias y microtúbulos, así como inclusiones citoplasmáticas o cuerpos densos. La cantidad de incisura de Schirmer-Lantermann se correlaciona con el diámetro de axón y los axones más gruesos tienen más incisuras. Bien. Los nervios del sistema nervioso periférico se describen como amielínicos, aún así están envueltos por el citoplasma de las células de Schwann, como se muestra en la imagen. Bien, continuamos con otra imagen.
Los axones amielínicos en el sistema nervioso periférico están envueltos por la célula de Schwann y la lámina externa. Las células de Schwann podemos decir que son alargadas y se ubican en el paralelo al eje longitudinal de los axones. Y los axones lo que hacen es que se localizan en los surcos de la superficie de la célula. Los bordes del surco pueden estar separados y exponer una porción del axolema del axón a la lámina externa, contigua de la célula de Schwann, o los bordes pueden estar en contacto y formar lo que es el mexaxón. En una sola invaginación de la superficie de la célula de Schwann pueden quedar incluidos un solo axón o varios grupos de axones. Las células de Schwann grandes en el sistema nervioso periférico pueden tener 20 o más surcos, cada uno de los cuales contiene uno o más axones. En el sistema nervioso autónomo es muy común que los haces de axones amielínicos ocupen un solo surco. Bien, vamos a continuar con las células satélites. Ahora tocaremos los componentes funcionales de la neurona, pero de una manera más detallada. Tenemos el soma neuronal, que como dije, posee un núcleo de orgánulos que mantienen la célula. El soma neuronal, tiene las características de las células en sintetizadoras de proteína, es decir, que aquí se sintetizan las proteínas. Esta es la región dilitada, por así decirlo, de la neurona, que contiene un núcleo eurocromático considerablemente grande, con un nucleolo y citoplasma perinuclear circundante. En estas se encuentran bastantes retículos plasmáticos, rugoso y ribosomas libres. El contenido ribosómico aparece en la forma de pequeñas granulaciones denominadas corpúsculos de bisel, que estas se tiñen intensamente con colorantes básicos y metocromáticamente con colorantes de tionina. En las neuronas no se dividen, pero se pueden diferenciar y se reemplazan. Con las dendritas y los axones, las dendritas son evaginaciones receptoras que reciben estímulo desde otra neurona o desde el medio externo. En su función principal de las dendritas es distribuir la información de otras neuronas y del medio externo y transportar esta información hacia el soma. La principal función del axón es transmitir la información desde el soma a otra neurona y una célula efectora. ¿Pero qué tipo de transmisión? Los impulsos. Cada neurona tiene un solo axón, pero este puede ser muy largo. Ahora hablemos de la sinapsis. Las sinapsis son uniones especializadas entre las neuronas que facilitan la transmisión de impulsos desde una neurona a otra. Estas son uniones especializadas. Estas también pueden ocurrir entre axones y células efectoras. La sinapsis puede clasificarse de la siguiente manera: oxodendríticas, algo así, oxodendríticas, que estas ocurren entre los axones y las dendritas. Las asosomáticas, que estas ocurren entre los axones y la soma neuronal, y el asoxónicas, que estas ocurren entre los axones y otros axones. En la sinapsis se puede clasificar en químicas y eléctricas. La química, con esa se logra mediante la liberación de sustancias químicas. Y la eléctrica, estas permiten el movimiento de iones entre las células y permiten la propagación de una corriente eléctrica. Ahora, por último, hablemos de los neurotransmisores. Estos actúan sobre receptores inotrópicos para abrir los conductos iónicos de la membrana, o sobre los receptores metabrópicos para activar la cascada de señalización de la proteína.
leyendo aquí, son mensajes químicos que transportan, impulsan y equilibran las señales entre las neuronas y las células dadas en todo el cuerpo. Estas últimas pueden estar en las glándulas, músculos y otras neuronas. Existen más de 40 tipos de neurotransmisores, pero los más importantes pueden ser el actilcoína, la noseparafina, la dopamina, la histamina, entre otras. Ahora pasamos con mi compañera Adelina. Vamos a hablar de lo que es la glía central. Existen 4 tipos de glía central, que son los astrocitos, oligodendrocitos, microglía y ependimocitos. Los astrocitos son células Los astrocitos son células de morfología heterogénea que proporcionan sostén físico y metabólico a las neuronas del sistema nervioso central. Los oligodendrocitos son células pequeñas activas en la formación y el mantenimiento de lo que es la mielina en el sistema nervioso central. La microglía son células inconspicuas, es extraño esa palabra, con núcleos pequeños, oscuros y alargados que poseen propiedades fagocíticas. Y los epidemocitos son células cilíndricas que revisten los ventrículos del encéfalo y el conducto central de la médula espinal. En los preparados histológicos de la retina del sistema nervioso central solo se observan los núcleos de las células gliales. Se han identificado 2 clases de astrocitos. Como vemos en la diapositiva, están los astrocitos protoplasmáticos y los astrocitos fibrosos. Estaré hablando un poquito de cada uno de ellos. Los astrocitos protoplasmáticos, que prevalecen en la cubierta más externa del encéfalo, denominado sustancia gris. Estos astrocitos tienen abundantes vaginaciones citoplasmáticas cortas y ramificadas, como se puede ver en la imagen. Los astrocitos fibrosos, que son más comunes en el núcleo interno del encéfalo, llamado sustancia blanca. Estos astrocitos contienen menos evaginaciones y son relativamente rectas. Ambos tipos de astrocitos contienen haces de filamentos intermedios prominentes compuestos por la proteína ácida fibril glial. No obstante, los filamentos son mucho más abundantes en los astrocitos fibrosos, y ahí es donde proviene su nombre. Los anticuerpos de la proteína ácida fibril glial se utilizan como colorantes específicos para identificar los astrocitos en los cortes y cultivos de tejidos. Los astrocitos también cumplen funciones importantes en el movimiento del metabolitos y desechos desde las neuronas y hacia ellas. También contribuyen a mantener las uniones estrechas de los capilares que forman la barrera etamoencefálica. Además, estos proporcionan una cubierta para las regiones desnudas de los axones mielínicos. Por ejemplo, a nivel de los nódulos de Ramberg y de la sinapsis, estas células pueden confinar los neurotransmisores en las hendiduras sinápticas y eliminar su exceso por pinocitosis. Bien. Continuamos. Ahora estaremos hablando de la microglía y células ependimarias. La microglía son células fagocitas en el sistema nervioso central del adulto. Normalmente constituyen cerca del 5% de todas las células de la glía, pero proliferan y se tornan activamente fagocíticas en las regiones lesionadas o enfermas. Las células microgliales se consideran parte del sistema fagocítico mononuclear.
y se originan a partir de las células progenitoras de granulocitos monocitos. Las células precursoras de la microglía están en el parénquima del sistema nervioso central desde el sistema vascular. Las microglías son las células neurogliales más pequeñas y tienen núcleos alargados, como se puede ver en la imagen, y relativamente pequeños. Cuando se somete a impregnación con metales pesados, las microglías exhiben evaginaciones retorcidas cortas. Tanto las evaginaciones con el soma celular están cubiertos con lo que es numerosas púas. Las púas serían equivalentes del borde festoneado observado en otras células fagocíticas. Sin embargo, la microglía contiene poco retículo endoplasmático rugoso y escasos microtúbulos o filamentos de actina. Las células ependimarias forman el revestimiento epitelial de los ventrículos del encéfalo y del conducto espinal. Vamos a ver. Hablando un poco de las células espendimarias o espendimocitos, estas forman el revestimiento epitelial de las cavidades llenas de líquido del sistema nervioso central. Forman también una sola capa de células entrecúbicas y cilíndricas que poseen las características morfológicas y fisiológicas de las células transportadoras de líquidos. Están estrechamente unidas por complejos de unión ubicados en las superficies apicales. A diferencia del epitelio típico, las células ependimarias carecen de lo que es una lámina externa. Con el MIT, la superficie celular basal exhibe numerosos repliegues, que lo que hacen es que se interdigitan con la evaginación astrocítica adyacente. La superficie apical de la célula posee cilios y microvellosidades, como se ve en la imagen, esa partecita de arriba, que están como brotando al final de la imagen, vienen siendo los cilios y las microvellosidades. Bien. Estas últimas participan en la absorción de líquido cefalorraquídeo. Existen células ependimarias especiales que se denominan tanocitos. Son más abundantes en el piso del tercer ventrículo. La superficie libre de los tanocitos están en contacto directo con lo que es el líquido cefalorraquídeo. Pero a diferencia de las células ependimarias, no posee cilios. Bien, ahora por último, estaremos hablando sobre la conducción del impulso nervioso. Un potencial de acción es un proceso electroquímico desencadenado por impulsos que llegan al cono acciónico después de que otros impulsos se reciben en las dendritas y en el soma neural mismo. Esta imagen que vemos de azul es lo que viene simbolizando un impulso nervioso. Esto se conduce a lo largo de un axón de modo similar a como una llama avanza sobre la mecha de un petardo. Estos procesos electroquímicos implican la generalización de potencial de acción. Una onda de despolarización de membrana que comienza en el segmento inicial del cono acciónico. Su membrana contiene una gran cantidad de conductos de Na positivo y K positivo activados por voltaje. En respuesta a lo que es un estímulo, se abren los conductos de Na positivo activados por voltaje en el segmento inicial de la membrana del axón, lo que provoca entradas de Na positivo en el azoplasma. Este ingreso de Na positivo invierte, despolariza, básicamente hablando más llano, brevemente el potencial de la membrana negativo de la membrana en reposo, menos 70 milivoltios, a uno positivo más 30 milivoltios. Después de la despolarización, los conductos de Na positivo activados por voltaje se cierran, los conductos de K positivo activados por voltaje
lo que hace que se abre. El Q positivo abandona rápidamente el axón y devuelve la membrana a su potencial de reposo. La despolarización de una parte de la membrana envía corriente eléctrica a las porciones vecinas de la membrana no estimulada que sigue con carga positiva. Esta corriente local estimula las posiciones adyacentes de la membrana del axón y repite la despolarización a lo largo de la membrana. Todo el proceso tarda menos de una milésima de segundo. Todo eso que expliqué anteriormente ocurre súper rápido. Después de un periodo muy breve, la neurona puede repetir el proceso de regeneración de un potencial de acción una vez más. La conducción rápida del potencial de acción se atribuye a los nódulos de Ramberg. Bien. Yo estaré hablando entonces por último de lo que son los axones mielínicos y en los axones, ¿qué ocurre en los axones amielínicos? Bien. Los axones mielínicos conducen impulsos con más rapidez que los axones amielínicos. Los fisiólogos describen el impulso nervioso como un salto de nódulo a nódulo a lo largo del axón mielínico. Este proceso se denomina conducción saltatoria o discontinua. En los nervios mielínicos, la vaina de mielina alrededor del nervio no conduce la corriente eléctrica y forma lo que es una cubierta aislante alrededor del axón. Por ello, ocurre la inversión del voltaje solo en los nódulos de Ramberg, donde el axolema carece de vaina de mielina. Aquí el axolema está expuesto a líquidos extracelulares y posee una gran concentración de conductos DNA positivo y Q positivo activados por voltaje. Por este motivo, la inversión del voltaje lo que hace es que salta a medida que la corriente fluye del nódulo de Ramberg al siguiente. La velocidad de la conducción saltatoria no solo está relacionada con el espesor de la mielina, sino también con el diámetro del axón. La conducción es más rápida a lo largo de los axones de mayor diámetro. En los axones amielínicos, los conductos DNA positivo y Q positivo se distribuyen de manera uniforme a lo largo de toda la fibra. El impulso nervioso aquí va a estar conducido con más lentitud y se desplaza con una onda continua de inversión de voltaje a lo largo del axón. Hasta aquí mi parte. Espero que haya sido de provecho y los estaré dejando con mi compañero. Muchas gracias. Ahora vamos a hablar de lo que es la glía central. Existen 4 tipos de glía central, que son los astrocitos, oligodendrocitos, microglía y ependimocitos. Los astocitos son células bien. Los astocitos son células de morfología heterogénea que proporcionan sostén físico y metabólico a las neuronas del sistema nervioso central. Los oligodendrocitos son células pequeñas activas en la formación y el mantenimiento de lo que es la mielina en el sistema nervioso central. La microglía son células inconspicuas, es extraño esa palabra, con núcleos pequeños, oscuros y alargados que poseen propiedades fagocíticas. Y los epidemocitos son células cilíndricas que revisten los ventrículos del encéfalo y el conducto central de la médula espinal. En los preparados histológicos de la retina del sistema nervioso central solo se observan los núcleos de las células gliales. Se han identificado 2 clases de astrocitos. Como vemos en la diapositiva, están los astrocitos protoplasmáticos y los astrocitos fibrosos.
estaré hablando un poquito de cada uno de ellos. Los astrocitos protoplasmáticos que prevalecen en la cubierta más externa del encéfalo, denominado sustancia gris. Estos astrocitos tienen abundantes vaginaciones citoplasmáticas cortas y ramificadas, como se puede ver en la imagen. Los astrocitos fibrosos, que son más comunes en el núcleo interno del encéfalo, llamado sustancia blanca. Estos astrocitos contienen menos evaginaciones y son relativamente rectas. Ambos tipos de astrocitos contienen haces de filamentos intermedios prominentes compuestos por la proteína ácida fibrial glial. No obstante, los filamentos son mucho más abundantes en los astrocitos fibrosos, y ahí es donde proviene su nombre. Los anticuerpos de la proteína ácida fibrial glial se utilizan como colorantes específicos para identificar los astrocitos en los cortes y cultivos de tejidos. Los astrocitos también cumplen funciones importantes en el movimiento de metabolitos y desechos desde las neuronas y hacia ellas. También contribuyen a mantener las uniones estrechas de los capilares que forman la barrera etamoencefálica. Además, estos proporcionan una cubierta para las regiones desnudas de los axones mielínicos. Por ejemplo, a nivel de los nódulos de Ramberg y de la sinapsis, estas células pueden confinar los neurotransmisores en las hendiduras sinápticas y eliminar su exceso por pinocitosis. Bien. Continuamos. Ahora estaremos hablando de la microglía y células ependimarias. La microglía son células fagocitas en el sistema nervioso central del adulto. Normalmente constituyen cerca del 5% de todas las células de la glía, pero proliferan y se tornan activamente fagocíticas en las regiones lesionadas o enfermas. Las células microgliales se consideran parte del sistema fagocítico mononuclear y se originan a partir de las células progenitoras de granulocitos monocitos. Las células precursoras de la microglía están en el parénquima del sistema nervioso central desde el sistema vascular. La microglía son las células neurogliales más pequeñas y tienen núcleos alargados, como se puede ver en la imagen, y relativamente pequeños. Cuando se somete a impregnación con metales pesados en la microglía, exhiben evaginaciones retorcidas cortas. Tanto las evaginaciones con el soma celular están cubiertos con lo que es numerosas púas. Las púas serían equivalentes del borde festoneado observado en otras células fagocíticas. Sin embargo, la microglía contiene pocos retículos endoplasmáticos rugosos y escasos microtúbulos o filamentos de actina. Las células ependimarias forman el revestimiento epitelial de los ventrículos del encéfalo y del conducto espinal. Vamos a ver. Hablando un poco de las células espendimarias o espendimocitos, estas forman el revestimiento epitelial de las cavidades llenas de líquido del sistema nervioso central. Forman también una sola capa de células entrecúbicas y cilíndricas que poseen las características morfológicas y fisiológicas de las células transportadoras de líquidos. Están estrechamente unidas por complejos de unión ubicados en las superficies apicales. A diferencia del epitelio típico, las células ependimarias carecen de lo que es una lámina externa. Con el MIT, la superficie celular basal exhibe numerosos repliegues, que lo que hacen es que se interdigitan
con la evaginación astrocítica adyacente. La superficie apical de la célula posee cilios y microvellosidades, como se ve en la imagen, esa partecita de arriba, que están como brotando al final de la imagen, vienen siendo los cilios y las microvellosidades. Bien. Estas últimas participan en la absorción de líquido cefalorraquídeo. Existen células ependimarias especiales que se denominan tanocitos. Son más abundantes en el piso del tercer ventrículo. La superficie libre de los tanocitos están en contacto directo con lo que es el líquido cefalorraquídeo. Pero a diferencia de las células ependimarias, no posee cilios. Bien, ahora por último, estaremos hablando sobre la conducción del impulso nervioso. Un potencial de acción es un proceso electroquímico desencadenado por impulsos que llegan al cono acciónico después de que otros impulsos se reciben en las dendritas y en el soma neural mismo. Esta imagen que vemos de azul es lo que viene simbolizando un impulso nervioso. Esto se conduce a lo largo de un axón de modo similar a como una llama avanza sobre la mecha de un petardo. Estos procesos electroquímicos implican la generalización de potencial de acción. Una onda de despolarización de membrana que comienza en el segmento inicial del cono acciónico. Su membrana contiene una gran cantidad de conductos DNA positivo y K positivo activados por voltaje. En respuesta a lo que es un estímulo, se abren los conductos DNA positivo activados por voltaje en el segmento inicial de la membrana del axón, lo que provoca entradas de DNA positivo en el azoplasma. Este ingreso de DNA positivo invierte, despolariza, básicamente hablando más llano, brevemente el potencial de la membrana negativo de la membrana en reposo, menos 70 milivoltios, a uno positivo más 30 milivoltios. Después de la despolarización, los conductos de DNA positivo activados por voltaje se cierran en los conductos de K positivo activados por voltaje, lo que hace que se abre. El Q positivo abandona rápidamente el axón y devuelve la membrana a su potencial de reposo. La despolarización de una parte de la membrana envía corriente eléctrica a las porciones vecinas de la membrana no estimulada que sigue con carga positiva. Esta corriente local estimula las posiciones adyacentes de la membrana del axón y repite la despolarización a lo largo de la membrana. Todo el proceso tarda menos de una milésima de segundo. Todo eso que expliqué anteriormente ocurre súper rápido. Después de un periodo muy breve, la neurona puede repetir el proceso de regeneración de un potencial de acción una vez más. La conducción rápida del potencial de acción se atribuye a los nódulos de Ramberg. Bien. Yo estaré hablando entonces por último de lo que son los axones mielínicos y en los axones, ¿qué ocurre en los axones amielínicos? Bien. Los axones mielínicos conducen impulsos con más rapidez que los axones amielínicos. Los fisiólogos describen el impulso nervioso como un salto de nódulo a nódulo a lo largo del axón mielínico. Este proceso se denomina conducción saltatoria o discontinua. En los nervios mielínicos, la vaina de mielina alrededor del nervio no conduce la corriente eléctrica y forma lo que es una cubierta aislante alrededor del axón. Por ello, ocurre la inversión del voltaje solo en los nódulos de Ramberg, donde el axolema carece de vaina de mielina. Aquí el axolema está expuesto a líquidos extracelulares y posee una gran concentración de conductos de DNA positivo
y Q positivo activados por voltaje. Por este motivo, la inversión del voltaje lo que hace es que salta a medida que la corriente fluye del nódulo de Ramberg al siguiente. La velocidad de la conducción saltatoria no solo está relacionada con el espesor de la mielina, sino también con el diámetro del axón. La conducción es más rápida a lo largo de los axones de mayor diámetro. En los axones amielínicos, los conductos DNA positivo y Q positivo se distribuyen de manera uniforme a lo largo de toda la fibra. El impulso nervioso aquí va a estar conducido con más lentitud y se desplaza con una onda continua de inversión de voltaje a lo largo del axón. Hasta aquí mi parte. Espero que haya sido de provecho y los estaré dejando con mi compañero. Muchas gracias. Voy a comenzar a hablar sobre lo que es el origen de las células del tejido nervioso. Bien, ahora vamos a hablar sobre el tejido nervioso y sobre el origen de sus células. El tejido nervioso va a estar lo que es constituido principalmente por lo que son las neuronas, que es la célula, que son el principal componente de lo que es el tejido nervioso. Y también va a estar compuesto por lo que son células gliales o también conocidas como neurolagias. Una de las diferencias más importantes entre estas dos células es que las neuronas son células excitables, es decir, que tienen la capacidad de producir y conducir potenciales de acción. En cambio, las neurolagias no son excitables. Se dice que a veces que forman parte del tejido de sostén y del tejido del sistema nervioso, pero en fondo cumplen lo que son diversas funciones que vamos a ir viendo dependiendo del tipo de célula, dependiendo del tipo de célula glial. Ahora bien, también es importante señalar que dentro del tejido nervioso, en el encéfalo, son mucho más abundantes lo que son las células gliales que las neuronas. Las neuronas, estas son mucho más abundantes de las células gliales que las neuronas, y las neuronas además están en estado de ejercer o están fuera de ciclo celular. Es decir, que esas no se dividen. En cambio, las células gliales eventualmente, si pueden dividirse, de hecho es mucho más frecuente dentro de los tumores que así podemos encontrar en lo que es el sistema nervioso. Los tumores que podemos encontrar en el sistema nervioso a partir de las células gliales. Bueno, entrando ahora en lo que son los tipos de células gliales, vamos a ver o las vamos a ir separando. Aquellas que se localizan en lo que es el sistema nervioso central y las que se localizan en el sistema nervioso periférico. Dentro de las neurolagias que están localizadas en el sistema nervioso periférico se encuentran las células de Schwann, y esto lo podemos relacionar además con el hecho de que como habíamos señalado anteriormente, las células de la cresta neural quedan fuera del tubo neural, y ellas iban a dar origen a lo que es la estructura del sistema nervioso periférico. Y es efectivamente las células de Schwann van a derivar de las células de la cresta neural. Por otra parte, todas estas otras están localizadas en el sistema nervioso central. Y este grupo, que corresponde a los oligodendrocitos, los astrocitos y las células ependimales, se derivan del neuroectodermo, o mejor dicho, del epitelio del tubo neural. El epitelio del tubo neural, por tanto, esas están localizadas en el sistema nervioso central de las central,
Las microlagias, si bien están localizadas en el sistema nervioso central, no está claro su origen embrionario, pero estas derivan de la mesenquima. Y algunos plantean, la mayoría, bueno, la mayoría plantea que derivan del mesodermo, lo cual sería un origen embrionario bastante distinto, mucho más parecido a al de un macrófago. Eh, Cuando nosotros pasa la otra, pasa la otra diapositiva. Ahora yo voy a hablar sobre la organización del sistema nervioso periférico. Em, eh, eh, el sistema nervioso periférico es el que se encarga de realizar lo que son las funciones como dilatar las pupilas, aumentar la salivación. eh, Así que dicho esto, el sistema nervioso periférico es encargado principalmente de transportar lo que son los estímulos desde los órganos, desde los sentidos hasta el sistema nervioso central y de conducir aquellas respuestas hasta las demás partes del cuerpo. Está formado por lo que son los nervios, que esas son agrupaciones de acciones de neuronas sensoriales que llegan a la médula espinal y de neuronas motoras que extienden desde el sistema nervioso central hacia los órganos en el cuerpo humano. Eh, hay 12 pares de nervios craneales que se conectan con el céfalo y 31 pares de nervios espinales que se conectan con la médula espinal para comprender cómo trabaja el sistema nervioso periférico. Este se ha dividido en el somántico y el autónomo. El sistema nervioso somántico coordina lo que son las actividades voluntarias del cuerpo, como caminar, bailar y escribir. Está formado por nervios que conducen información desde los receptores sensoriales de la piel, de los tendones, músculos esqueléticos hacia el sistema nervioso central. Además, este distribuye los impulsos desde el sistema nervioso central hacia los músculos esqueléticos. El sistema nervioso periférico, pasa la diapositiva. El sistema nervioso periférico está compuesto por nervios periféricos con terminaciones nerviosas especializadas en ganglios que contienen somas neurales que se encuentran fuera del sistema nervioso central. El sistema nervioso periférico es un haz de fibras nerviosas, terminaciones nerviosas que se mantienen juntas por un tejido conjuntivo. Los componentes del tejido conjuntivo de un nervio periférico, la mayor parte de un nervio periférico está compuesto por lo que son fibras nerviosas y sus células de sostén y las células de Schwann. Entre estos componentes que estructuran el nervio periférico está el epineurio, que es la capa más externa de los revestimientos del tejido conjuntivo que recubren a un nervio. Está constituido por un tejido conjuntivo fibroso denso con algunas fibras elásticas gruesas que envuelven por completo al nervio. El perineuro está formado por varias capas de fibroblastos. En ambos lados se recubre por una membrana basal, contiene también fibras longitudinales de colágeno y fibras elásticas. Los nervios periféricos están rodeados por varias capas que lo protegen. Está el epineuro, que es la parte más periférica, es fuerte y gruesa, y el perineuro esta capa es fibrosa, está formada de colágeno y elastina, que protege el nervio de las tracciones, de las compresiones, y el eudoneuro, que es la parte más interna.
Bueno, el endoneuro ese está compuesto de varias capas de fibroblastos aplanados, rodeados de lámina basal por ambos lados. El endoneuro contribuye a mantener el medio interno en el que se encuentran las células y los axones. El amortiguamiento de las fuerzas de comprensión ejercidas sobre el nervio depende del epineuro y del número de lo que son los fascículos que componen el nervio. También están las células de Schwann, que estas constituyen la glía del sistema nervioso periférico, además de ser estas un soporte estructural para los axones. En dicho sistema tienen la función de producir la mielina, que es una organela de gran importancia en procesos de neuroconducción. Por último está el axón, que es una prolongación única y larga que en ocasiones alcanza el metro de longitud y cuya función es la de sacar el impulso desde la soma hasta otro lugar del sistema. Este se encuentra recubierto por una vaina de mielina que presenta ciertas interrupciones conocidas y también pasa. También les voy a hablar sobre los receptores aferentes sensitivos, que estas son estructuras especializadas ubicadas en los extremos distales de las evaginaciones periféricas de las neuronas sensitivas. Esas son grandes vías aferentes, son más bien cadenas de neuronas que transmiten impulsos desde la periferia, es decir, desde los receptores a los centros suprasegmentarios, cerebro, cerebelo. Estos se clasifican en sentidos exteroceptores, que estos están situados en la superficie del organismo. Su función consiste en captar los estímulos del medio ambiente y responden a los estímulos originados fuera del cuerpo, como sonidos, olores, colores, texturas, sabores, entre otros. Están los propioceptores, que informan acerca de la orientación del cuerpo en el espacio y de la posición de los miembros. Estos se encuentran en el interior de los músculos, tendones y articulaciones. También están lo que son los interoreceptores, que estos se localizan en el interior de los organelos del cuerpo. Estos son afectados por los cambios como pH, temperatura, presión osmótica, entre otros. Incluyen a los mecanorreceptores sensibles a la presión sanguínea, los quimiorreceptores sensibles a las concentraciones de hidrógeno y los sensores de temperatura del hipotálamo. Ya. Bueno, mi nombre es Gabriela Báez Valdés. Yo voy a estar continuando hablándoles acerca del sistema nervioso autónomo y más bien su organización. Pasa la dia, Sheila, por favor. Entonces aquí tenemos un esquema sobre la organización del sistema nervioso y aunque ya se ha hablado un poco de en general, digamos que este sistema se encuentra dividido en lo que es el sistema nervioso periférico y el sistema nervioso central. El sistema nervioso periférico se encuentra subdividido, como vemos aquí, en el sistema nervioso autónomo y el sistema nervioso somático.
El sistema nervioso autónomo tiene una subdivisión de estos tres que vemos aquí, que es el simpático, parasimpático y entérico. Pues bien, el sistema nervioso central está compuesto, como ya han mencionado mis compañeros, por lo que es el cerebro y la médula espinal. El sistema nervioso periférico, por su parte, está compuesto por todos los nervios que se ramifican desde la médula espinal y se extienden a todas las partes del cuerpo. El sistema periférico permite que el cerebro y la médula espinal reciban, que estos reciban y envíen información a otras áreas del cuerpo, lo que a su vez hace que nosotros podamos reaccionar a los estímulos de nuestro entorno. El sistema nervioso periférico, como ya les dije, está dividido en somático y autónomo. El somático básicamente se encarga de la comunicación del cuerpo con el medio externo, esto es a través de los sentidos, como por ejemplo el tacto, el sabor, etc. El gusto. Y tenemos también el sistema nervioso autónomo que se encarga de controlar las acciones involuntarias. Puedes pasar la vía, Sheila. Tenemos ahora la división de lo que es el sistema nervioso autónomo simpático y parasimpático. Pues bien, el sistema simpático se encarga de regular lo que son las respuestas de activación y el sistema parasimpático por su parte es el responsable de volver al estado de equilibrio y conservación después de la activación del sistema simpático. Un ejemplo para que se pueda entender esto es como que, por ejemplo, usted vaya caminando, digamos, a las 10 o 11 de la noche por un barrio peligroso y pase un motorista y usted lo vea como un potencial atracador. Obviamente se va a asustar, puede que su corazón comience a latir más rápido, sus piernas comiencen a temblar, usted se ponga nervioso. Aquí se está activando lo que es el sistema nervioso autónomo simpático, pero luego el motor sigue de largo y usted ve que no pasó nada, usted se relaja, su corazón vuelve a latir normal y usted se pone tranquilo nuevamente. Entonces eso ahí es parte del sistema nervioso autónomo parasimpático. El sistema nervioso autónomo es la parte del sistema nervioso periférico que envía impulsos involuntarios hacia el músculo liso, el músculo cardíaco y el epitelio glandular. Estos efectores son las unidades funcionales de los órganos que responden a las regulaciones del tejido nervioso. A veces se utiliza el término visceral para caracterizar lo que es el sistema nervioso autónomo y sus neuronas. Las que se dominan, neuronas motoras eferentes, viscerales. Sin embargo, las neuronas motoras viscerales suelen estar acompañadas por las neuronas sensitivas o aferentes viscerales, que son las que transmiten dolor y reflejos desde los efectos viscerales, es decir, vasos sanguíneos, membranas mucosas y glándulas hacia el sistema nervioso central. Estos términos hacen referencia a la neurona que en un determinado momento envía información presináptica, o sea, el término presináptica significa cuando al momento de la sinapsis, cuando la neurona envía la información. O sea, la neurona que envía la información es la presináptica y la postsináptica es la que recibe o la receptora de la información, que mi compañera ya habló más adelante sobre eso. Bien. Las neuronas presinápticas de la división parasimpática están ubicadas en lo que es el tronco encefálico y en la porción sacra de la médula espinal. Las divisiones simpática y parasimpática del sistema nervioso autónomo con frecuencia
inervan los mismos órganos. En estos casos, las acciones de ambas divisiones suelen ser antagónicas. Por ejemplo, la estimulación simpática incrementa lo que es la frecuencia de la contracción del músculo cardíaco, mientras que la estimulación parasimpática la reduce, precisamente como el ejemplo que les planteé anteriormente. Puedes pasar la vía, Sheila. Ahora vamos a hablar acerca de la división entérica del sistema nervioso autónomo. Como mencionaba, bueno, no mencioné la función de esta, pero esta es la que se encarga de controlar directamente el aparato digestivo y advierte sobre el hambre y la saciedad. Este evita que entren sustancias invasoras y dañinas al cuerpo. Puede funcionar de manera independiente del sistema nervioso central y esta es una característica muy importante, un dato muy curioso, ya que por esto se le considera el cerebro del intestino. Sin embargo, la digestión requiere la comunicación entre las neuronas entéricas y el sistema nervioso central, la que está dada por lo que son las fibras nerviosas parasimpáticas y simpáticas. Los enteroreceptores están ubicados en el tubo digestivo. Los que están ubicados en el tubo digestivo son los que proporcionan información sensitiva al sistema nervioso central con respecto al estado de las funciones digestivas. Luego, el sistema nervioso central coordina lo que es la estimulación simpática, que inhibe la secreción gastrointestinal, la actividad motora y la contracción de los... y la contracción de la musculatura del colon para desencadenar la defecación. Las neuronas de la división entérica no están sustentadas por las células satélites ni por las células de Schwann. En cambio, las células gliales entéricas, que se parecen a los astrocitos, son las que les proporcionan sostén. Las células de la división entérica también son afectadas por las mismas alteraciones patológicas que pueden ocurrir en las neuronas del encéfalo. En las paredes del intestino grueso se han encontrado cuerpos de Lewy asociados a la enfermedad de Parkinson, así como las placas amiloides y ovillos neurofibrilares asociados con la enfermedad de Alzheimer. Este hallazgo puede conducir a la implementación de las biopsias rectales de rutina para el diagnóstico precoz de estas enfermedades, ya que la biopsia de encéfalo es más compleja y riesgosa. Pasa la vía. El sistema nervioso central está compuesto por el encéfalo, como ya había mencionado, que está ubicado en la cavidad craneana, y la médula espinal, ubicada en el conducto vertebral. Se puede observar ahí en la imagen. Pasa a la imagen, por favor. El sistema nervioso central está protegido por el cráneo y las vértebras y está rodeado por 3 membranas del tejido conjuntivo denominadas meninges. El encéfalo y la médula espinal flotan esencialmente en el líquido cefalorraquídeo, que ocupa el espacio entre 2 capas meningias internas. El encéfalo además se subdivide en cerebro, cerebelo y tronco encefálico, que se continúa con la médula espinal, tal como podemos observar en la imagen que les estoy presentando. La corteza cerebral, que forma la capa más externa del encéfalo, contiene somas neuronales, axones, dendritas y células de la glía central, y es el sitio donde se producen las sinapsis. En un cerebro disecado, en fresco, la corteza cerebral tiene un color gris que recibe el nombre de sustancia gris. Además de hallarse en la corteza, la sustancia gris también se encuentra en forma de
de islotes denominados núcleos en la profundidad del cerebro y del cerebelo. Pasa la dia, por favor. Ahí podemos ver en la imagen de arriba, podemos observar, esa es la sustancia gris. Ahí vemos las células piramidales, esa que tienen formita como de triángulo. Abajo está la sustancia blanca. Estos son cortes histológicos. Y a la derecha es un corte de cerebelo. Pasa a la dia, por favor. Bien. Células de la sustancia gris. Los tipos de somas encontrados en la sustancia gris varían según la parte del encéfalo o de la médula espinal que se examine. Aquí vemos un corte transversal del encéfalo y vemos aquí arriba, eso que se ve como de un color más oscurito es la sustancia gris y lo que está adentro es la sustancia blanca. Ya aquí a la derecha es el corte histológico teñido. La sustancia, bueno, pásala. Ok. Ahora vamos con lo que es la organización de la médula espinal. Antes de eso voy bueno, ya. Tenemos que la corteza cerebral, que forma parte de la capa más externa del encéfalo, contiene somas neuronales, axones, dendritas y células de la glía central y es el sitio donde se produce la sinapsis. La médula espinal es una estructura cilíndrica aplanada que está en continuidad directa con el tronco encefálico y está dividida en 31 segmentos. Tenemos 8 cervicales, 12 pares de nervio torácico, 5 pares de nervio lumbar, 5 pares de nervios sacras y un nervio coxígeas. Cada nervio espinal se une a segmentos correspondientes de la médula por varias raicillas agrupadas como raíces dorsales, posteriores o ventrales o anteriores. En un corte transversal, puede pasar la dia, en un corte transversal la médula espinal exhibe una sustancia interna con forma de mariposa pardo grisácea, la sustancia gris que rodea el conducto central y una sustancia periférica blanquecina, la sustancia blanca. Podemos ver ahí, en este corte que le estoy presentando, como aquí a la derecha es un corte histológico teñido, lo que se ve como una mariposa vendría siendo la sustancia gris y lo que está rodeándola es la sustancia blanca. Aquí se puede ver directamente el corte de la médula espinal. Y en la sustancia blanca contiene solamente rastros de axones mielínicos y amielínicos que transcurren desde y hacia otras partes de la médula espinal y desde y hacia el encéfalo. La sustancia gris contiene los somas neuronales y sus dendritas junto con axones y células de la glía central. Los grupos de soma neuronales de la sustancia gris que están relacionados funcionalmente se denominan núcleos. La sinapsis ocurre solamente en la sustancia gris. Los somas de las neuronas motoras que inervan en el músculo estriado se ubican en lo que es el asta ventral anterior de la sustancia gris, mientras que los somas de las neuronas sensitivas se localizan en los ganglios ubicados en la raíz dorsal del nervio espinal. Pasa la dia. Tejido conjuntivo del sistema nervioso central. En el tejido nervioso encontramos 3 capas del tejido conjuntivo.
que es lo que conocemos como la meninges, y estas cubren el encéfalo y la médula espinal. Tenemos la dura madre, que esta es una lámina relativamente gruesa de tejido conjuntivo denso. Tenemos también la aracnoides, que es una lámina delicada de tejido conjuntivo adyacente a la superficie interna de la dura madre. Y por último, la pia madre, que está en contacto directo con la superficie del encéfalo de la médula espinal. Pasa la guía. Ya para concluir, voy a estar hablándole acerca de la respuesta de las neuronas a la agresión. En el sistema nervioso periférico, al principio, la lesión neuronal induce a una respuesta, induce a una completa degeneración del axón distal al sitio de la lesión, que es lo que se conoce como degeneración waleriana. La degeneración traumática se produce en la porción proximal al nervio lesionado, seguido por la degeneración neuronal, en la cual las células de Schwann se dividen y forman lo que son bandas celulares que guían el crecimiento de los brotes axonales hacia el sitio efector. Los axones lesionados en el sistema nervioso periférico a menudo se regeneran, mientras que los axones seccionados en el sistema nervioso central no son capaces de hacerlo. Esta diferencia se relaciona con la incapacidad de los oligodendrocitos y las células de la microglia para fagocitar en forma eficaz los dendritos de mielina. Y pues bueno, eso fue todo.